Escuché a mi esposa decir por teléfono, nos vemos más tarde, cariño, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue el sonido de la frase, sino la naturalidad con la que la dijo, como quien se despide de alguien cercano, querido, con quien comparte secretos y deseos. El tono suave, casi infantil, que usó conmigo en los primeros meses de noviazgo. Colgó sin notar mi presencia y se dirigió al dormitorio tarareando. Permanecí inmóvil en el pasillo, sintiendo la falta de aire, como si el mundo a mi alrededor se hubiera quedado en silencio. Todo parecía intacto en la superficie, pero el caos acababa de instalarse en mi interior. Respiré profundamente. No dije nada. Simplemente decidí que seguiría los siguientes pasos con precisión quirúrgica. Cuando la vi salir del garaje media hora después, luciendo ese vestido que durante años había dicho que guardaba para ocasiones especiales, entendí que esa noche tendría significado. Y tal vez sería el último de nuestro matrimonio. Parecía alguien que llevaba un secreto en los ojos, pero también con la ligereza de quien cree que está engañando con éxito. La seguí. Y lo que vi al final de esa persecución silenciosa fue lo que ningún hombre debería ver en la mujer que eligió amar de por vida. Los dos estaban juntos, como una pareja recién enamorada. Risas, caricias discretas, miradas cómplices. Ella lo miró como si no me hubiera mirado en meses. Y la trató con la confianza de alguien que sabe que no está siendo traicionado, lo cual, irónicamente, también lo fue. El dolor no llegó de repente. Se fue acumulando, como capas de cemento pesado que se vierten sobre mi pecho. Al día siguiente me besó al despertar, como si nada hubiera pasado. Y durante las siguientes semanas fingió ser normal. Habló de niños, de planes, de viajes. Hizo planes conmigo mientras yo le hacía el amor. Y yo, en silencio, fingí no saber, fingí no darme cuenta. Pero escribí todo. Cada detalle. Cada mentira. Cada excusa que puso para escapar de casa. Convertí mi dolor en una estrategia. No grité, no enfrenté, no lloré. Lo planeé. Planeé un divorcio que no fuera solo una ruptura legal, sino un golpe tan silencioso como seguro. No quería una venganza cualquiera, quería una cicatriz eterna. Empecé a juntar todo detrás de escena. Separé documentos, revisé cuentas conjuntas, consulté abogados. Y más que eso, fui al pasado. Hurgué en los recuerdos que ella había tratado de enterrar, busqué nuestras conexiones y, por un capricho del destino, o por justicia divina, descubrí que el hombre con el que se acostaba estaba casado. Y su esposa, la mujer a la que engañó con la mía, también había sido engañada antes. Los dos teníamos más en común de lo que nadie podría imaginar. Cuando la busqué no quería creerlo. Pero hicieron falta 3 videos, 2 capturas de pantalla de mensajes y un audio en el que mi esposa decía, quiero más la próxima vez, para que la realidad se derrumbara entre nosotros dos. Ella lloró, yo contuve las lágrimas. Y ahí, en ese momento, sellamos un pacto. No venganza, sino justicia. Una justicia poética. Mientras mi esposa creía que todo iba por buen camino, mientras hacía cenas elaboradas y me llamaba, mi amor, como si fuera experta en el arte de la actuación, yo organizaba el acto perfecto. Ella no sospechaba nada. Se sentía demasiado cómoda mintiendo. Estaba a salvo, inmersa en mi burbuja de ilusiones, pensando que saldría ilesa, que regresaría de los encuentros con mi amante y que, al final de todo, mi presencia aún estaría garantizada. Pero lo esperaba. Esperé el momento adecuado. Para el impacto correcto. Por el día en que su mundo se derrumbaría de un solo suspiro. La fecha llegó como una trampa. Ella pensó que era una cena para celebrar nuestro aniversario de bodas. Pidió una reserva en un restaurante refinado. Llevaba el mismo perfume que nuestra primera cita. Sonrió como si todavía me quisiera. Y sacó su celular en su bolso, ya configurado con mensajes listos para su amante. Pero antes de que pudiéramos salir de casa, le entregué un sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio, evidencia de la traición y una carta escrita a mano, diciendo que podía irse ahora mismo, pero no para cenar conmigo. Que el auto que ella usaba estaba a mi nombre y ya había sido recogido. Que el departamento en el que vivíamos había sido transferido a mi nombre legal meses antes.
que las cuentas habían sido desmembradas, que su amante había estado expuesto a su esposa y que ahora se enfrentaba a acciones legales, y que su esposa, ahora ex, estaba en la puerta de nuestra casa, esperando que saliéramos los dos juntos. Ella gritó. Intentó negarlo. Él lloró. Cayó de rodillas. Pidió hablar, dijo que fue un error, que era algo pasajero, que todavía me amaba. Pero yo, con la serenidad que solo el dolor prolongado puede enseñar, simplemente dije que no se trataba de amor, sino de respeto. Y ese amor muere cuando se entierra el respeto. Incluso intentó impedir que me fuera. Pero cuando vio a la mujer con la que había estado casado su amante, con los brazos cruzados en la puerta, mirándola con la fuerza de quien ha sufrido demasiado, comprendió que las tornas habían cambiado. Y que todos los peones habían sido retirados del tablero sin que ella se diera cuenta. En los días siguientes me tildaron de fría, calculadora y cruel. Pero quien no sienta el dolor de la traición nunca comprenderá la frialdad de quienes la sobrevivieron. Cuando alguien te hace pedazos, lo mínimo que puedes hacer es devolver el silencio. Un silencio tan bien construido que se convierte en un grito ensordecedor. Y eso es exactamente lo que hice. Cuando intentó llamarme para hablar, aclarar, cerrar ciclos, yo ya estaba en otro país, rehaciendo mi vida, escribiendo mi historia lejos de la trama que ella había intentado escribir sobre la mía. No miré atrás. No respondí a los mensajes. No acepté llamadas. Me desconecté de lo que éramos para reconectarme con lo que podía ser. En medio del caos encontré una nueva oportunidad de empezar de nuevo, no con venganza, sino con dignidad. Y más que eso, encontré el amor. Amor genuino. Respeto mutuo. Una relación sin mentiras, donde un cariño no suena a traición, sino a ternura. Ahora, mirando todo retrospectivamente, me doy cuenta de que a veces la traición llega como una tormenta, pero trae semillas. Y cuando el barro se escurra, podrás plantar un jardín. Pero lo que pasó después, la forma en que reaccionó al ver que lo había perdido todo, incluido su amante, que la descartó como quien descarta un vaso usado, y como el destino se encargó de atar todos los extremos a la perfección, es algo que nunca imaginarías. Porque lo que hizo al final, fue tan inesperado, tan desesperado, que ni yo, el más herido de esta historia, pude predecirlo. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ni apoyaremos nunca ningún tipo de traición. Todas las historias que se cuentan son ficticias, pero encierran crudas verdades, la traición corroe, destruye familias y deja profundas cicatrices. Nuestro objetivo es mostrar, a través de la ficción, las consecuencias reales que puede provocar la infidelidad. Prepárate ahora para sumergirte en una historia intensa, llena de emociones y giros que te dejarán sin aliento. Respira hondo. La historia comienza ahora. En el centro de una vida meticulosamente construida vivía Daniel, un hombre de habla suave, gestos discretos y alma generosa, que nunca había aprendido a fingir lo que sentía. A sus 41 años, era la viva imagen de la estabilidad, un respetado profesional en el campo de la ingeniería civil, propietario de una pequeña empresa constructora que había fundado con esfuerzo durante 2 décadas. Trabajó con pasión, pero nunca permitió que los compromisos profesionales ocuparan el lugar de lo que consideraba su verdadero activo, su familia. De mirada tranquila, era uno de esos hombres que parecían haber nacido para preocuparse, para apoyar a los demás en silencio, mientras lentamente se desvanecía para verlos brillar. Su vida seguía un ritmo casi poético, como una sinfonía de rutina y comodidad, y le gustaba creer que la felicidad estaba ahí, llegar a casa, ver la luz de la cocina encendida, escuchar risas provenientes del dormitorio y compartir el sofá con quienes elegía envejecer junto a él. A su lado estaba Laura. De delicada belleza, suave sonrisa y mirada analítica, fue una mujer inteligente, observadora y que siempre demostró un impresionante sentido de autocontrol. Licenciada en psicología, había trabajado durante años con orientación escolar, pero recientemente prefirió dedicarse a proyectos más personales, lectura, manualidades, jardinería. No era precisamente una mujer excesivamente cariñosa, pero lo demostraba con gestos discretos y sutiles, como preparar el café favorito de Daniel los sábados por la mañana, u ordenar la estantería por colores solo para ver su sonrisa de satisfacción. Los dos habían estado casados durante 16 años. No tuvieron hijos, pero crearon juntos un vínculo que, a los ojos de todos,
parecía sólido, real, maduro. Eran el tipo de pareja que inspiraba confianza, que parecía haber superado las pruebas del tiempo, las curvas de la convivencia, el desgaste de la rutina. Vivían en una casa grande, rodeada de un cuidado jardín que Laura regaba religiosamente todas las tardes. La casa en sí era un reflejo de ambos, sencilla, elegante y acogedora. Con paredes en tonos neutros, libros apilados en cada rincón y fotografías de viajes enmarcadas esparcidas por la habitación, cada rincón resumaba memoria, historia y pertenencia. Los domingos iban juntos a la panadería, compraban pan fresco y fruta y regresaban de la mano como dos adolescentes en una cita. Había una conexión entre ellos que no necesitaba palabras, un lenguaje silencioso que compartían con naturalidad. Las miradas fueron suficientes. Se entendieron los gestos. Los silencios no importaron. Daniel era del tipo que hablaba poco y escuchaba mucho. Sus amigos lo describieron como alguien de una rara integridad, leal hasta los huesos. Nunca levantó la voz, nunca rehuyó una conversación difícil, ni permitió que las pequeñas discusiones alcanzaran proporciones mayores. Creía que el amor se mide en las pequeñas decisiones cotidianas, en la voluntad de elegir al otro incluso cuando sería más fácil huir. Por eso, nunca tuvo dudas sobre Laura. Él confió en ella con la naturalidad de alguien que confía en el amanecer. No era un hombre dado a la paranoia ni a la sospecha gratuita. Creía en la reciprocidad como pilar de cualquier relación. Y creía, sobre todo, que estaban hechos el uno para el otro. Laura, por su parte, era una mujer práctica. Valoraba la estabilidad, el orden, la previsibilidad de las cosas. Le gustaba tener todo bajo control y era cuidadosa con el tiempo, los horarios y los detalles. Planificaba los cumpleaños con antelación, sabía exactamente dónde estaba cada documento de la casa, hacía listas de la compra y mantenía los armarios siempre organizados por categorías. Esta precisión encantó a Daniel al inicio de la relación. Él, más desorganizado, encontró en ella el equilibrio que le faltaba a su mundo. Ya ella, cansada de promesas incumplidas y amores frágiles del pasado, vio en Daniel un refugio seguro, alguien confiable, estable, constante. Se completaron el uno al otro. Desde fuera, era el tipo de relación que generaba buena envidia. Discreto, elegante, silencioso y duradero. En las comidas familiares siempre eran los últimos en discutir. Prefirieron observar. Laura sabía que todos esperaban que ella tomara la iniciativa en las conversaciones, con su discurso pausado y su opinión precisa. Daniel era más observador, reía poco, pero siempre en el momento justo, como quien está más interesado en comprender que en ser comprendido. Tenían pocos amigos cercanos, pero los que tenían eran leales. E incluso juraron que nunca habían conocido a una pareja tan conectada, tan consciente de las decisiones que habían tomado. Nadie imaginaba, ni remotamente, que algo pudiera sacudir esa estructura. En las redes sociales rara vez publicaban nada. No eran del tipo que exponía sus vidas a la aprobación pública. Pero las pocas veces que aparecieron juntos lo que se vio fueron sonrisas genuinas, miradas de complicidad, gestos de cariño sincero. Celebraban los aniversarios de boda con cenas discretas, viajes a lugares tranquilos e intercambios de cartas manuscritas. En una de esas cartas, guardada cuidadosamente en el cajón de su mesilla de noche, Daniel había escrito: «Si alguna vez olvido quién soy, espero recordar todavía quiénes somos juntos». Este era el tipo de amor que creían cultivar. Pero el tiempo es un escultor silencioso que transforma rostros, esculpe hábitos y reordena prioridades. Y con el paso de los años empezaron a surgir pequeños cambios. Laura empezó a dormir más tarde, alegando insomnio. Daniel, cansado de la rutina laboral y los plazos ajustados, dormía cada vez más temprano. Las conversaciones, antes llenas de entusiasmo, empezaron a ser más breves y prácticas. Y los fines de semana se volvieron más tranquilos. Por supuesto, todavía había cariño. Todavía había amabilidad. Pero algo invisible se instaló entre ellos, una distancia sutil, casi imperceptible, como un velo transparente que separa a dos personas sin que ellos se den cuenta. Daniel notó que Laura estaba más distraída, más ausente, pero prefirió creer que era cansancio. Y Laura, a su vez, se sintió sola emocionalmente, aunque nunca tuvo el valor de decirlo en voz alta. Ambos, a su manera,
intentaron convencerse de que se trataba solo de una fase. Que todo volvería a la normalidad. Fue en ese escenario que, poco a poco, comenzaron a aparecer las grietas. No grandes grietas, sino pequeños huecos. Daniel empezó a llegar más temprano a casa, como si intentara recuperar el tiempo perdido. Laura empezó a salir con viejos amigos, retomando una vida social que había dejado de lado. Cada uno buscó, a su manera, encontrar algo que ni siquiera sabía que había perdido. Y, sin embargo, mantuvieron el mismo ritual de siempre. Los buenos días en el desayuno, el beso antes de dormir, los pequeños cuidados rutinarios. Pero había tensión en el aire. Un malestar que no se podía explicar. Una inquietud silenciosa que Daniel sentía en el contacto más frío, en la mirada más lejana, en el aliento superficial de los amaneceres sin dormir. A los ojos de los demás, nada había cambiado. Seguían siendo la misma pareja admirada, respetada y casi inquebrantable. Pero dentro de la casa, los gestos empezaron a tener más peso. Un «vale» sonó como una pregunta armada. Un silencio, como un grito. Y lo que antes era predecible ahora se volvió incierto. Daniel ya no sabía si Laura se reía de verdad o por cortesía. Y Laura ya no sabía si su cariño era espontáneo o un esfuerzo por mantener algo que empezaba a perder color. Pero ninguno de los dos tuvo el valor de hablar de ello. Fue más fácil de seguir. Guardar las apariencias. Preservar lo que quedó de la estabilidad que con tanto celo construyeron. Aún así, hubo intentos. Cenas improvisadas, flores dejadas en la mesa, pequeñas sorpresas. Y en los días buenos, volvían a reírse. En los días buenos se miraban como antes. Pero los días buenos fueron menos frecuentes. Y los malos, más tiempo. Todavía había amor. Pero ya no sabían si había deseo. Todavía había respeto. Pero el entusiasmo, ese brillo en los ojos, parecía haber quedado en algún lugar de la línea temporal a la que ya no sabían cómo acceder. Y fue en ese espacio silencioso, entre el amor que aún existía y el deseo que empezaba a morir, que algo empezó a moverse. Una elección silenciosa. Un paso en falso. Una mirada más allá de la línea. Nada descarado. Nada explícito. Solo el comienzo de algo. Algo pequeño. Casi invisible. Pero pronto sería imposible ocultarlo. Ahora surge la duda, ¿qué fue exactamente lo que empezó a cambiar en aquella casa silenciosa, donde cada palabra parecía medida, cada gesto ensayado? ¿Qué se mueve detrás de puertas cerradas, cuando dos miradas se encuentran pero ya no se reconocen? ¿Y hasta dónde llegará alguien para proteger una mentira que juraron que era amor? El tercer lunes de ese mes, Daniel llegó a casa más temprano de lo habitual, luego de una reunión cancelada de último momento en la oficina de la constructora. Con la mente aún ocupada en los detalles de un nuevo proyecto que estaba presupuestando, dejó las llaves en el aparador y sintió un extraño vacío en la habitación. El olor de la tarta de manzana que Laura hacía los lunes no estaba. La televisión del salón, que dejó encendida incluso sin mirarla, estaba apagada. Subió las escaleras en silencio, atento, como si algo en su instinto ya intentara advertirle de una ruptura inminente, aunque él mismo aún no sabía qué. En la habitación no había nada fuera de lugar, pero la cama estaba impecablemente hecha, como si no hubiera sido utilizada en todo el día. En el baño, ni toallas húmedas, ni rastro de presencia reciente. Descendió de nuevo y la inquietud creció como un ruido sordo. En la cocina, una simple nota: salí a arreglar algunas cosas, vuelvo a última hora de la tarde. Besos. Había algo en esa frase que no encajaba. No fue el contenido, fue el tono. El beso pareció frío, mecánico. La letra era más apresurada, sin los delicados loops que solía hacer en la L. Pero Daniel respiró hondo y alejó esos pensamientos. Estaba cansado y probablemente proyectaba inseguridades infundadas. Intentó ocuparse de pequeñas tareas de la casa, revisaba correos electrónicos, respondía mensajes de la oficina. Aún así, el reloj no parecía cooperar y cada minuto transcurría con una lentitud insoportable. A las 8 de la noche, Laura todavía no había regresado. No dejó mensaje, no respondió al mensaje enviado a las 6:35 de la tarde.
El celular sonó hasta que saltó el buzón de voz. Daniel, incómodo, pero todavía tratando de racionalizar, abrió su cuaderno y volvió a trabajar. A las 9:14 de la noche, finalmente cruzó la puerta con una sonrisa sutil y dijo que se había perdido en el tiempo en un café con un amigo de la universidad que no había visto en años. La explicación fue demasiado convincente. Tan convincente que parecía ensayado. Daniel no discutió, solo asintió, observando cada detalle de su rostro mientras hablaba. Sus ojos no evitaron los de él, pero tampoco buscaron profundidad. Era como si estuviera cumpliendo una actuación, una obligación. Después de eso, episodios similares comenzaron a repetirse con una frecuencia incómoda. Laura empezó a salir más, siempre con excusas razonables, siempre con una sonrisa controlada en los labios. Las conversaciones, cada vez más breves. Las cenas son más tranquilas. Daniel comenzó a notar pequeños detalles, y fueron estos los que crearon una grieta en su certeza. La nueva pulsera que empezó a usar y que dijo que le regaló una amiga. El perfume que apareció en el baño, diferente al que había usado durante años. Leyó y respondió los mensajes rápidamente, y puso el teléfono boca abajo inmediatamente después. Una risa diferente, más ligera, que se escapaba en momentos desconectados de la realidad de la casa. Y, sobre todo, la mirada, esa mirada que antes era solo para él, ahora se perdía en ausencias que ya no podía alcanzar. La sospecha creció como una sombra dentro de él, alimentada por la falta de explicaciones convincentes y el pesado silencio entre los dos. Daniel no era del tipo que acusa sin pruebas. Pero tampoco fue ingenuo. Comenzó a moverse en silencio. Reorganizó su rutina para observar mejor. Anoté las veces que salía, los lugares que decía que frecuentaba. Una vez decidió comprobar si la amiga que mencionaba realmente existía y descubrió que estaba en otra ciudad. A partir de ese momento, algo dentro de él se rompió. Ya no había lugar para la duda, solo para la amarga comprensión de que algo andaba profundamente mal. Un viernes dijo que viajaría por trabajo, pero permaneció en la ciudad. Alquiló un coche corriente, cambió el chip de su móvil por un número desechable y empezó a seguir los pasos de Laura con la precisión de quien ya no quiere dejarse engañar. No hubo satisfacción en ello, solo dolor. Dolor por cada confirmación, por cada minuto desperdiciado en mentiras, por cada vez que le sonreía a alguien más como si esa sonrisa fuera una extensión de ella misma. Fueron 3 días de silencio observador hasta el momento final, un sábado por la noche, cuando la vio entrar a un reservado restaurante de barrio, con luces tenues y un ambiente íntimo. Ella se veía hermosa. Tan hermosa que casi quería creer que era solo una cena cualquiera. Pero cuando otro hombre se levantó y la saludó con un beso en la mejilla, seguido de un toque prolongado en la cintura, Daniel sintió que se le encogía el corazón. Él no era un amigo. No fue un encuentro casual. Fue intimidad. Los observó a los dos desde la acera al otro lado de la calle, invisible a su realidad, con las manos temblorosas y los ojos fijos en la escena que se desarrollaba ante él como una película de tragedia personal. En el interior se estaba gestando un huracán. Pero por fuera permanecía inmóvil, firme, como congelado en el tiempo. Observó la cena hasta el final. Vio las sonrisas, los brindis, los toques discretos. Siguió el coche hasta un edificio comercial, donde los dos desaparecieron por la puerta trasera, como si ya conocieran el lugar. Daniel no entró. No era necesario. Lo que vio allí fue suficiente para destruir la imagen que tenía de su propio matrimonio. Esa noche no durmió. No lloró. Simplemente permaneció inmóvil en su sillón, mirando al techo de la oficina, tratando de comprender cómo dos cuerpos podían vivir juntos durante tanto tiempo y aún así caminar por mundos tan distantes. Cuando Laura regresó a casa a última hora de la mañana siguiente, tenía flores y una disculpa ensayada en los labios. Dijo que había dormido en casa de un amigo, una excusa patética y vacía que escuchó en silencio. Pero él no lo enfrentó. Aún no. Sabía que no se trataba solo de traición. Había algo más grande detrás de esto. Algo que aún no había sido revelado. En los días siguientes, Laura siguió desempeñando su papel a la perfección. Sonrisas en el desayuno, llamadas telefónicas realizadas en la cocina, largas tardes de supuestos compromisos sociales.
Y Daniel, ya despierto, siguió estudiando cada movimiento, cada respiración, cada detalle escondido entre líneas. Sus ojos ya no veían a su esposa, veían a una mujer que amaba y a quien, ahora, observaba con la frialdad de un investigador que analiza la escena de un crimen. La diferencia fue que, en este caso, el delito fue contra él. Y el escenario era su propia casa. Un miércoles por la noche, Laura volvió a salir con la excusa de un evento de networking. Daniel no la siguió. Se sentó a la mesa del comedor y miró el plato vacío frente a él, sintiendo que ese espacio simbolizaba más que una ausencia física, era un retrato de la ausencia emocional que se había instalado entre ellos. Cuando regresó, su voz tenía la suavidad practicada de alguien que intenta no despertar sospechas. Pero él lo sabía. Ya lo sabía todo. Sabía dónde había estado, con quién había estado, qué habían hecho. Incluso sabía el nombre del otro hombre. Ya tenía tus redes sociales, sabía dónde trabajabas, tu estado civil, tus preferencias. Y lo más irónico, sabía que ese hombre aparentemente tan confiado tenía algo que ocultar. Algo que, por azares del destino, se convertiría en una pieza crucial en la historia que Daniel estaba a punto de escribir. Esa mañana, cuando Laura dormía profundamente a su lado, él observó su rostro con una extraña mezcla de ira, tristeza y compasión. Se preguntó cómo llegaron a ese punto. Lo que habían perdido en el camino. Y, más que eso, lo que aún quedaba por perder. Pero no era momento de respuestas. Era hora de actuar. En silencio, empezó a idear un plan. No para castigarla, sino recuperar tu dignidad, tu paz, tu vida. Y, quién sabe, reconstruir la verdad a partir de los escombros de las mentiras. Porque si Laura pensaba que él permanecería callado, resignado, engañado, estaba a punto de descubrir cuánto subestimaba al hombre con quien había compartido los últimos 16 años. Y lo que descubrió sobre su amante, cambiaría absolutamente todo. Aquella mañana de sábado, el cielo estaba nublado y pesado, como si intuyera que algo grave flotaba en el aire. Daniel se despertó temprano, más por costumbre que por necesidad, y pasó largos minutos simplemente mirando el techo de la habitación, escuchando la suave respiración de Laura a su lado. Había una falsa calma en esa quietud, como el momento antes de que estalle una tormenta. Se levantó lentamente, cruzó el pasillo y se dirigió a la oficina, donde ya estaba todo preparado para lo que vendría después. Cada detalle había sido pensado con precisión milimétrica. Había una carpeta con documentos, imágenes, mensajes impresos, agendas con fechas y horas, registros de llamadas, copias de correos electrónicos. Ya no se trataba de traición. Se trataba de lo que la traición le había revelado. Daniel no era solo un marido herido. Ahora era un hombre en posesión de una verdad que podría destruir más de un matrimonio, podría arruinar reputaciones, vidas y familias. Laura se despertó poco después, de un humor inusualmente alegre, como si ese sábado fuera un día más en sus vidas. Preparó café, puso fruta en la mesa, cortó el pan con delicadeza. Cuando Daniel entró en la cocina, ella lo saludó con un beso en la mejilla, natural, mecánico, como quien todavía cree que la mentira está bajo control. Se sentó, observó su minucioso movimiento mientras preparaba la mesa por un momento y, con voz firme pero tranquila, dijo que necesitaban hablar. Laura dudó por un segundo, pero asintió. Tal vez porque creía que el enfrentamiento finalmente llegaría, tal vez porque pensaba que estaba lista para desempeñar el papel de la mujer arrepentida. Pero lo que ocurrió después desmanteló cualquier guión que pudiera haber ensayado. Se sentaron en la sala de estar. Daniel colocó la carpeta sobre la mesa de café y la empujó hacia ella. Solo dijo que lo abriéramos, sin más palabras. Laura, con manos temblorosas, sacó los papeles y los hojeó. Cada página, una puñalada. Cada imagen, prueba irrefutable. Ella intentó hablar, justificarse, murmuró algo sobre la soledad, sobre tiempos difíciles, pero él levantó la mano y pidió silencio. Dijo que no se trataba de eso. Eso él ya lo sabía. Que ella podría vigilar el teatro. Lo que quería ahora era que ella escuchara. Y lo que tenía que decir no era sobre sentimientos, dolor o culpa. Se trataba de consecuencias. Y, más que eso, sobre la verdad que ella no tenía idea de que él había descubierto.
Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana, como si necesitara respirar profundamente antes de arrancar el velo final de aquella actuación. Dijo que cuando investigó al hombre con el que lo engañó, descubrió algo más allá de mensajes y reuniones secretas. Descubrió un vínculo. Un nombre. Un detalle enterrado en el pasado, que nunca esperó que saliera a la luz. Laura, confundida, intentó discutir, pero él continuó. Dijo que su amante, el que, según ella, era simplemente un nuevo amigo que la hacía sentir viva nuevamente, era alguien a quien conocía desde hacía mucho más tiempo del que ella decía. Un nombre que apareció en registros de correo electrónico antiguos, registros olvidados, listas de contactos. No fue una coincidencia. No fue reciente. Y no fue solo una aventura. Luego, Daniel tomó un sobre aparte, más pequeño y más pesado, y se lo entregó. En el interior había una copia de los estatutos de la empresa donde trabajaba el amante, empresa de la que Daniel había sido socio en el pasado. Habían roto su sociedad después de un escándalo interno que fue sofocado por acuerdos legales, del que Daniel salió con pérdidas controladas, pero con un profundo dolor. Y ahora, aquí estaba ese hombre nuevamente en su vida, no por coincidencia, sino por estrategia. Los ojos de Laura se abrieron y comenzó a negar con la cabeza, pero el golpe final aún estaba por llegar. Daniel preguntó con calma desde cuando sabía quién era realmente ese hombre. Laura, atónita, respondió que no lo sabía. Dijo que lo conoció por casualidad y que no tenía idea de la conexión con el pasado. Daniel, sin levantar la voz, se limitó a sacar otra hoja de la carpeta. Un correo electrónico impreso. Un intercambio de mensajes entre ella y su amante, anteriores al inicio del romance, donde hablaban abiertamente de Daniel. Planearon reuniones, probaron formas de provocarlo, incluso discutieron cómo manipular la narrativa para que, si algún día los descubrieran, pudieran invertir los roles y hacerlo parecer el marido distante, ausente y emocionalmente negligente. Era un plan. Un plan frío y premeditado que mezclaba deseo con cálculo. Laura, pálida, dejó caer el papel de sus manos. Intentó explicarse, ahora con la voz entrecortada, diciendo que todo empezó sin causar daño, que no había ninguna intención de hacer daño, que todo se salió de control. Pero Daniel ya no escuchaba como marido. Su mirada era la de quien observa, con dolorosa lucidez, la deconstrucción total de una historia que alguna vez creyó real. Le dije que ya no se trataba de traición, sino de manipulación, de falta de carácter, de destrucción consciente de alguien en quien confiaba. Y que lo peor de todo no fue la infidelidad física, sino el cobarde esfuerzo por romper a un hombre por dentro. Laura empezó a llorar. Por primera vez, no de forma performativa, sino con genuina desesperación. Ella intentó acercarse, pero él retrocedió. Dijo que ya no necesitaba explicaciones. Que ya no había lugar para las peticiones de perdón. Que cualquier rastro de lo que alguna vez fueron murió allí. Y antes de que ella pudiera decir algo más, le entregó una última carta, esta vez escrita a mano. Era una carta dirigida a la esposa del amante. Contándolo todo. Con pruebas adjuntas. Con fechas, nombres, horas. Con la verdad. Dijo que ya había enviado una copia digital. Y que la mujer ahora lo sabía todo. Y más, que ella también era parte de un plan. Laura gritó. Trató de detenerlo. Ella le rogó que no hiciera eso, que ella podía solucionarlo todo, que podía poner fin a la historia, que aún podían salvar algo. Pero Daniel se limitó a mirarla, con una serenidad que provenía del dolor que ya no dolía, y dijo que lo que necesitaba salvar, ya lo había rescatado, a sí mismo. Y ahora sería ella quien tendría que afrontar las consecuencias de su propia elección. El sonido de su llanto resonó por la habitación mientras él se dirigía hacia la puerta. Antes de irse, se dio vuelta y dijo que no sentía odio, pero que tampoco sentía nada más. Y ese, al final, fue el verdadero castigo. Para ella. Ese mismo día, mientras Laura se encerraba en la casa tratando de controlar los destrozos, la esposa de su amante hizo lo que muchos no esperaban. Se presentó en su lugar de trabajo, con la carta en la mano, y explicó públicamente lo sucedido. La noticia corrió como la pólvora. El amante fue apartado de la empresa, perdió contratos y su nombre se vio envuelto en escándalos éticos. Y Laura,
Laura vio, uno a uno, sus pilares desmoronarse. La reputación, el matrimonio, la imagen de una mujer equilibrada y racional. Lo único que le quedó fue el eco de una elección hecha en secreto y ahora revelada a la luz del día. Daniel, por su parte, no miró hacia atrás. Viajó fuera de la ciudad, apagó sus teléfonos, rompió las redes sociales y empezó de nuevo. No como víctima, sino como alguien que ha aprendido que el silencio puede ser el arma más poderosa contra la traición. Y que la verdad, cuando se revela en el momento adecuado, tiene el poder de destruir mentiras con precisión quirúrgica. Lo que todavía no sabía, y lo que solo saldría a la luz semanas después, era que el plan de su amante implicaba mucho más que deseo y manipulación. Había algo escondido que ninguno de los dos podía predecir. Y esa revelación final aún estaba por llegar. Una revelación que cambiaría más que las relaciones. Cambiaría de destino. A la mañana siguiente del enfrentamiento, Daniel abandonó la ciudad sin dejar ningún aviso. Solo llevó consigo una mochila con ropa sencilla, su libreta y una carpeta con los documentos que necesitaba para tramitar el divorcio. No llamó a nadie, no contestó ninguna de las decenas de mensajes de Laura y ni siquiera abrió los correos que ella insistía en enviar con títulos como «Necesitamos hablar», «No fue así» o «Por favor, lee esto». Sabía que el momento era ahora suyo. A partir de entonces ya no se negociaría ningún paso. Llevó su vida como un hombre que recogió sus propios pedazos, no para reconstruirse igual, sino para dar forma a algo completamente nuevo. Condujo durante horas hasta llegar a una posada rústica a la orilla de un lago, rodeada de montañas y silencio. El lugar estaba tranquilo, casi intacto. Allí, entre árboles y niebla, se permitió el lujo de sentir algo cercano a la paz. Por primera vez en mucho tiempo, no había nada alrededor que se pareciera a Laura. No hay rastro del pasado. Solo el presente. Y la urgente necesidad de entender qué hacer con todo lo que ahora llevaba. Mientras tanto, en la casa donde vivían, Laura intentaba desesperadamente contener el fuego que ella misma había iniciado. La esposa del amante, que ahora lo sabía absolutamente todo, se propuso llevar la historia a la empresa donde trabajaba su marido, pero no de forma pública, sino de forma sutil, elegante y mortal. Envió una carta detallada a la junta directiva, adjuntando pruebas irrefutables de que el empleado mejor calificado en el área de expansión de la empresa utilizaba los recursos de la empresa para reuniones personales y manipulación de datos. La respuesta fue inmediata. Lo destituyeron y, menos de una semana después, lo despidieron. Su nombre ya no aparece en ninguna lista de liderazgo. Las invitaciones a eventos han desaparecido. Los contactos importantes, que antes respondían con entusiasmo, guardaron silencio. La esposa, en absoluto silencio desde la revelación, no buscó a Laura. No hubo ninguna amenaza, ninguna confrontación directa. Solo un mensaje impersonal, que no debería esperar nada más de lo que ya tenía y que, de ahora en adelante, afrontaría sola las consecuencias. Laura no podía soportar el aislamiento. Intentó recomponer su rutina, retomó actividades en el centro terapéutico donde participó de eventos y círculos de discusión, pero ahora las miradas eran otras. Ya no existía ese sutil respeto con el que antes la recibían. Hubo silencio, juicio y una extraña forma de lástima. Intentó programar sesiones con antiguos compañeros de profesión para hablar y buscar apoyo, pero las respuestas fueron evasivas. Su red de apoyo se evaporó ante sus ojos y sabía exactamente por qué. La relación extramatrimonial habría sido suficiente para causar daño, pero su implicación en un plan contra su propio marido fue lo que selló su destino. Eso iba más allá del ámbito del error humano. Fue traición con veneno. Y ahora ese veneno regresaba contra ella con una fuerza que ni siquiera en los peores escenarios había considerado. Ya entrada la tarde, Laura encontró el valor para buscar a la antigua pareja de Daniel. El hombre que, como ahora sabía, había sido víctima de la manipulación y el abandono de su amante. Quería respuestas. Quería entender por qué todo se había salido de control. Llamó 3 veces hasta que pudo ser atendida. La conversación fue breve y aguda. Dijo que nunca la amó. Que ella era un medio. Un objetivo. Y que todo lo que vivieron, todos los encuentros, promesas, intercambios de confidencias, no eran más que un plan mayor para arruinar a Daniel.
Un plan que nació años antes, todavía en tiempos de la sociedad rota, cuando Daniel descubrió fraudes en los balances de la empresa y forzó su salida. La humillación que sintió la expareja en ese momento nunca ha sido superada. El hombre quería venganza y vio en Laura una herramienta perfecta. Ella, necesitada, emocionalmente distante de su marido, era vulnerable. Todo lo que hizo falta fueron unos cuantos empujones sutiles, unas cuantas miradas calculadas, y ella cayó. Y lo peor, cayó en creer que era amor. Cuando Laura escuchó esto, sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Se rió por teléfono. Dijo que, al final, Daniel fue el único que logró salir ileso. Que él, el traidor, lo había perdido todo: trabajo, reputación, estabilidad. Pero aún así, sintió placer al saber que Laura ahora estaba de luto por algo que nunca fue real. Dijo que esperaba que ella sufriera mucho, porque era lo suficientemente tonta como para pensar que podía manipular a alguien tan honesto como Daniel. Colgó el teléfono en estado de shock. Esto ya no fue solo una pérdida. Fue una ruina. La sensación de ser utilizada, de haber sido una marioneta en manos de un hombre al que creía amar, era insoportable. La traición que cometió ahora se volvió doble. Y el silencio de Daniel, más que cualquier grito, fue lo que más le dolió. Mientras tanto, en el chalet entre las montañas, Daniel caminaba por la orilla del lago con una libreta en la mano. Escribí pensamientos vagos, cartas que tal vez nunca entregaría, planes para un futuro incierto. El dolor seguía ahí, pero también había una serena claridad. No le deseaba ningún daño a Laura. No buscó la destrucción. Solo quería distancia. Quería preservar lo que quedaba de sí mismo. En una de las notas escritas con letra firme reflexiona: el dolor que me causaron no será el fundamento de mi nueva vida. Quiero algo puro, construido sobre la verdad, aunque me lleve más tiempo. Esa noche se preparó un café fuerte, se sentó en el porche y abrió el último mensaje que Laura le había enviado. Era una carta larga. Habló de culpa, de arrepentimiento, de cómo fue manipulada, de cómo se dejó llevar por un vacío interno al que nunca supo poner nombre. Dijo que nunca había dejado de amarlo, que se sentía perdida y que ahora, más que nunca, entendía cuánto lo había lastimado. Pero el final de la carta no era una petición de perdón. Era una súplica: quería verlo. Solo una vez. Dijo que no esperaba volver a estar juntos, ni justificarlo, pero necesitaba mirarlo a los ojos y disculparse por todo. Una última vez. Pensó Daniel. No sabía si era correcto, pero respondió con una fecha y un lugar. Un café discreto, al que solían acudir al principio de su matrimonio. Nada simbólico. Solo neutro. Cuando Laura llegó, días después, vestía sencilla, discreta, con los ojos cansados y los hombros encorvados, como si llevara el peso de meses condensado en semanas. Él ya estaba allí. Sentado, café en mano, sin expresión definida. Ella se acercó y, durante largos segundos, guardaron silencio. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero firme. Le dije que no le pediría que volviera. Que sabía que había traspasado todos los límites y que ni toda la culpa del mundo podía cambiar lo hecho. Dijo que estaba tratando de entender cómo se perdió. Cómo ignoró señales tan claras de que estaba a punto de destruirlo todo. Él la escuchó. Sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminó, con los ojos ya rojos, él solo respiró hondo y respondió que todavía no sabía qué haría con todo eso. Que no sabía si algún día podría perdonarla. Pero por ahora aceptó sus palabras. Y que quería que ella encontrara la paz. Porque finalmente estaba empezando a encontrar el suyo. Se pusieron de pie, se dieron la mano suavemente y Laura salió del café con lágrimas en los ojos, sabiendo que ese era el final de todo lo que había soñado reconstruir. Daniel permaneció allí unos minutos más, observando cómo subía el vapor de la taza. Había algo liberador en esa escena. Algo que no implicara ira o dolor. Solo una comprensión silenciosa de que algunas historias terminan incluso antes de terminar. Y que, a veces, el verdadero clímax no es la explosión, sino el silencio que viene tras ella. Sin embargo, todavía quedaba algo. Aún no se había colocado ningún elemento sobre la mesa.
Algo que, incluso con toda la destrucción, todavía había que decir. Una conexión realizada al final de esa noche cambiaría una vez más la trayectoria de todos. No fue Laura. Era alguien de quien Daniel nunca esperó volver a saber nada. Y esa voz, al otro lado de la línea, no traería más dolor, sino una verdad aún más compleja y sorprendente que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Daniel permaneció en el café hasta mucho después de que Laura se fuera, con la mirada fija en algún punto de la ventana, mientras el tiempo parecía fluir lentamente a su alrededor. El vapor del café había desaparecido, pero el calor de la conversación todavía latía dentro de él con una intensidad silenciosa. Hubo algo extraño en ese momento. No fue paz ni fue tormento. Era una especie de suspensión, un limbo emocional entre el final de una historia y el comienzo de otra que aún no sabía cómo empezaría. No lloró, no sonrió, no sintió alivio ni enojo. Era como si el cuerpo hubiera agotado todas las emociones posibles en los últimos días y ahora funcionara solo de forma automática, sin reacciones. Las palabras de Laura resonaron en su mente, no porque lo tocaran, sino porque llevaban un peso que, aunque ya no quería cargarlo, seguía pegado a su nombre. Un dolor leve, que ya no gritaba, sino que aún susurraba a lo lejos. Esa misma noche, ya en el chalet, cuando el cielo estaba despejado y el viento cortaba entre los árboles con una tranquilidad casi anestésica, sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero Daniel contestó impulsado por una extraña intuición, la sensación de que la llamada no era un intento más de contactar con Laura. Y de hecho, no lo fue. La voz al otro lado de la línea era femenina, firme y educada, pero con una urgencia controlada que delataba que algo serio estaba a punto de decirse. Era Clara, la esposa de la expareja, la que había sido engañada, traicionada, utilizada, igual que él. Estaba agradecida por el coraje que tuvo al decir la verdad, por las pruebas que había enviado, por la claridad con la que actuó ante el caos. Pero después de eso, su voz cambió. Se volvió más serio, más personal. Y luego reveló que había algo que él tal vez no sabía, algo que, incluso en medio de toda la devastación, no había dicho. Clara explicó que, semanas antes de que todo saliera a la luz, ya había descubierto parte de la infidelidad de su marido. No con Laura, sino con otras mujeres, con empleados de la propia empresa, con clientes, con mujeres que, a diferencia de Laura, fueron coaccionadas, manipuladas, engañadas para que guardaran silencio. Y ella, al darse cuenta del patrón de comportamiento y del riesgo que representaba, había comenzado a documentar en silencio cada movimiento, cada correo electrónico, cada pago realizado fuera de la hoja de cálculo de la empresa. Estaba reuniendo pruebas y preparando un expediente. Pero lo que no esperaba era que Laura, al entrar en ese ciclo, terminara siendo una pieza más usada. El hombre también le había mentido, prometiéndole que dejaría todo atrás para empezar de nuevo con una mujer que supuestamente sabía lo que quería. Pero Daniel necesitaba saber que detrás de ese juego de venganza entre ambos hombres, había una mujer con mayor sed de justicia que cualquiera de ellos. Clara quería que supiera que no estaba solo en su búsqueda de la verdad. Y más que eso, que la expareja, desesperada, había intentado culparlo internamente de su propia ruina, diciendo que Daniel había preparado todo, que había manipulado a Laura, que todo era solo un plan de difamación. Y por eso se había preocupado de entregar a la junta directiva de la empresa no solo los correos electrónicos de Laura y las pruebas de infidelidad, sino también los registros anteriores, los asuntos omitidos, las víctimas que antes tenían miedo de hablar. Ella había iniciado un proceso penal por acoso y ahora, además de ser despedido, él se enfrentaba a una investigación oficial, con un riesgo real de arresto y destierro del mercado. Ella dijo esto con frialdad. No enojado. Con un sentido de justicia que Daniel respetó de inmediato. Cuando colgó, se quedó mirando al vacío durante un largo rato, procesando esa información. Aquella historia, que creía haber terminado con dignidad y silencio, estaba lejos de terminar. Ya no era solo una tragedia matrimonial. Fue una maraña de traiciones, abusos de poder, manipulaciones emocionales y morales. Era un laberinto donde cada corredor escondía una nueva desviación de personaje. Y en medio de todo, estaba él, intentando no perder lo que quedaba de sí mismo. La conexión con Clara despertó algo dentro de él que no sabía que todavía tenía, un sentido de responsabilidad mayor que su propio dolor.
Empezó a considerar que tal vez había algo que ver en todo esto. Que el sufrimiento que vivió no solo lo marque, sino que lo transforme. Que podría, de alguna manera, ser un agente de cambio para otras personas que tal vez nunca tengan el coraje de dejar relaciones destructivas como la que vivió Clara. Durante los días siguientes, Daniel regresó lentamente a la ciudad. No para ver a Laura, no para renovar vínculos, sino para encargarse de los procesos legales. La división de los bienes ya estaba en marcha, cuidando el abogado los detalles con una precisión que le daba seguridad. La casa, que tanto significaba, se vendería. Ninguno de los dos quería quedarse con ella. Era un espacio demasiado contaminado para albergar cualquier intento de un nuevo comienzo. Laura se ha mudado temporalmente con un primo lejano. Daniel alquiló un departamento pequeño en un barrio residencial, con pocos muebles y mucha luz natural. Era todo lo que necesitaba: espacio, sencillez y silencio. Allí, poco a poco, empezó a respirar de nuevo. Empezó a correr por el parque por la mañana, volvió a escribir en su cuaderno y frecuentaba librerías y cafés tranquilos. Redescubrió el placer de la soledad bien vivida. En uno de estos cafés conoció a Sofía. Una mujer de risa fácil y mirada inteligente, que trabajaba como diseñadora gráfica y tenía gustos musicales similares a los de él. Empezaron a hablar de libros, luego de películas y luego de la vida. Se diferenciaba de Laura en casi todo, excepto en su pasión por los detalles. Pero en Sofía había algo ligero, espontáneo, incondicionado. Era una mujer que no necesitaba demostrar nada a nadie, que no se andaba con rodeos para agradar, que escuchaba atentamente y respondía con autenticidad. Daniel no se enamoró de inmediato. Era demasiado pronto. Pero había una posibilidad, un rayo de luz, una esperanza silenciosa de que todavía hubiera posibles encuentros después de la tormenta. Mientras tanto, Laura se enfrentaba a un vaciamiento total. Los amigos se alejaron, los proyectos se interrumpieron, la imagen de mujer estable y racional que con tanto celo cultivaba se disolvía con cada nuevo susurro a su alrededor. Intentó retomar su ejercicio como psicóloga, pero ya no tenía confianza. La ética que siempre había defendido en conferencias y artículos estaba siendo examinada ahora. Perdió el respeto de sus compañeros, la confianza de sus pacientes, el apoyo de su familia. No porque haya engañado a su marido, pero por mentir tan fríamente. Por haber manipulado. Por haber sido cómplice de un plan. El juicio no provino de la sociedad moralista, sino de la decepción de quienes la vieron como un ejemplo. Pasaba mis días intentando crear una nueva rutina, pero todo era pesado, forzado. Comenzó a escribirse cartas a sí misma, tratando de entender cómo había llegado allí. El más duro se limitó a decir: lo destruí todo. Y lo peor es que lo entendí demasiado tarde. Daniel, por su parte, ya no albergaba ira. Pensé en ella desde la distancia, como quien mira una fotografía antigua y ya no reconoce la mirada de la persona que tiene al lado. Todavía tenía marcas. Todavía había noches en las que me despertaba con el corazón apesadumbrado, imaginando cómo habría sido si todo hubiera sido diferente. Pero esas noches eran cada vez más raras. Y en su lugar llegaban mañanas más luminosas, con el sonido de la tetera hirviendo, con la presencia tranquila de alguien que, sin prometer nada, simplemente estaba ahí, compartiendo el ahora. Clara, tras la denuncia formal, decidió mudarse a otro estado con sus hijos. Quería empezar de nuevo, lejos del escándalo, lejos de la sombra del hombre que una vez juró proteger a su familia. Le envió un último mensaje a Daniel, diciéndole que si alguna vez necesitaba algo, ella estaría disponible. Dijo que su dolor había sido diferente, pero que ambos habían salido más fuertes. Y le agradeció nuevamente. No por la exposición del caso, sino por la valentía de romper el silencio. La vida continuó. No la forma en que planificas, sino como aprendes a permitir. Daniel no buscó finales felices. Estaba buscando verdades. Y ahora, en el umbral de una nueva etapa, sabía que la parte más difícil ya había pasado. Pero aún quedaba un último arreglo por hacer. Una elección que necesitaba afrontar. Una invitación dejada en tu bandeja de entrada por parte de Laura con el título: Necesito contarte toda la verdad. Y la verdad, como había aprendido, nunca llegaba en partes. Ella siempre pasó factura.
El correo electrónico enviado por Laura permaneció en la bandeja de entrada durante 2 días antes de que Daniel tomara alguna medida. El título seco, casi impersonal, contradecía el contenido que imaginaba que había dentro. Necesito decir toda la verdad, fue una invitación que, en ese momento, parecía más un último intento de recuperar el control sobre los daños del pasado que un gesto sincero de redención. Ya había aprendido, a costa de intuiciones profundas, que la verdad nunca llega limpiamente, que la versión final de los hechos, cuando se cuenta tarde, ya no tiene poder para reparar nada, sino que, en casos muy raros, puede simplemente cerrar un ciclo. Y estaba preparado para ello, el cierre. Nada más. No busqué explicaciones, no quería arreglos. Lo que tal vez quería, en el fondo, era ver hasta dónde era capaz de llegar cuando ya no había escenario ni público. En la mañana del tercer día, respondió. Concertó un encuentro en una plaza pública, no por seguridad, sino porque quería distanciarse del ambiente íntimo que podían generar los ambientes cerrados. Quería mantener el suelo de cemento bajo mis pies, el sonido de voces aleatorias a mi alrededor, el ir y venir de extraños como testigos silenciosos. Laura llegó puntualmente y había una contenida inquietud en su postura. Estaba visiblemente abatida, no por su apariencia en sí, sino por la forma en que parecía fuera de lugar en su propio cuerpo, como si ya no supiera dónde poner sus manos, sus ojos, su voz. Ella se sentó frente a él y no sonrió. La formalidad entre los dos fue brutal, como dos extraños que tienen recuerdos comunes pero no comparten nada más que el pasado. Comenzó diciendo que lo que revelaría no era una justificación. ¿Quién diría que cualquier intento de disculparse ahora sería patético e irrespetuoso? Dijo que lo que estaba a punto de contar se había pospuesto durante años. Que enterró la verdad tantas veces que, en cierto momento, empezó a creer que nunca necesitaría desenterrarla. Pero ahora, después de todo lo que había sido destruido, eso todavía pesaba más que todos los errores posteriores. Daniel no dijo una palabra. Él simplemente asintió, tomándose su tiempo. Laura respiró hondo y, con voz entrecortada, reveló que conoció a su expareja mucho antes de lo que Daniel imaginaba. No solo antes de la relación extramatrimonial, sino incluso antes de la separación entre los dos hombres en la vieja sociedad. Dijo que, en ese momento, trabajaba como consultora informal en una clínica privada, proyecto voluntario que compaginaba con su antigua carrera. Y allí apareció por primera vez el hombre, presentado como inversor. Parecía amable, interesado en la salud mental y defensor del reconocimiento de los profesionales del campo. Poco a poco se fue acercando con argumentos atrapantes, historias personales tristes y con una manera que la hacía sentir vista. Laura no se lo contó a nadie. Ni siquiera a Daniel. Dijo que no hubo contacto físico en ese momento, pero que la conexión emocional se estableció fuertemente. Cuando descubrió que era la pareja de Daniel, sintió vergüenza, miedo y confusión. Pero eso no rompió la relación. Y que esta omisión inicial fue el verdadero punto de inflexión. Daniel la escuchaba con la mirada vacía, pero con la mente atenta. Era una línea de tiempo que ya había reconstruido en parte, pero nunca en detalle. Laura continuó diciendo que la expareja la utilizó para obtener información velada sobre Daniel, sobre sus debilidades, su rutina, su desgaste. Que allí había un sutil intercambio de confianza, un tipo de manipulación emocional sofisticada que ella solo llegó a comprender mucho más tarde. Dijo que no lo había engañado físicamente en ese momento, pero que, emocionalmente, ya había traspasado fronteras que ahora reconocía como traición en su forma más primitiva. Cuando la sociedad se derrumbó y la expareja fue destituida, Laura creyó que todo quedaría en el pasado. Que lo había enterrado con silencio y que nada volvería a salir a la superficie. Pero pasaron los años y, cuando se reencontraron casualmente en una feria empresarial, el ciclo se reabrió con violencia. Ella no se resistió. Y cuando se dio al primer encuentro íntimo, ya no había barreras. Lo que quiso decir, al final, fue que no se trataba simplemente de un caso impulsivo de necesidad o distracción emocional. Era un edificio viejo, abandonado y silenciosamente cuidado que se había vuelto inmanejable. Laura dijo, con los ojos llorosos, que ya no sabía quién era en ese momento. Que se perdió tanto tratando de ser la mujer ideal, la esposa equilibrada, la profesional ética, que, al primer signo de atención dirigida, se desplomó por dentro. Y eso no justificaba nada,
pero quizás explicaba por qué todo resultó como sucedió. Daniel la miró como si la viera por última vez. No porque lo odiara, sino porque entendió que no había nada más que decir. Y eso es exactamente lo que respondió, que entendía, pero que no necesitaba esa verdad para seguirlo. Que ella, al contarle todo eso ahora, solo confirmó lo que él ya sabía instintivamente, que el error no fue la traición en sí, sino la decisión de mantener una farsa cuando hubiera tiempo de arreglarla. Se puso de pie, le agradeció el encuentro y deseó que pudiera encontrar la paz. Lo dijo con una sinceridad que la desarmó por completo. Laura intentó despedirse con un abrazo, pero Daniel se retiró elegantemente. Saludó y se alejó por el camino de grava de la plaza, con pasos firmes y respiración tranquila. No hubo más dolor. Hubo comprensión. Y la comprensión, contrariamente a lo que muchos creen, no acerca, sino que libera. En los días siguientes, Daniel retomó su rutina con renovada ligereza. Empezó a salir con Sofía con más frecuencia, ya no como quien camina sobre ruinas, sino como quien pisa tierra firme. Ella respetó tu tiempo, no te hizo preguntas innecesarias ni te presionó emocionalmente. Fue un comienzo honesto. Una noche, mientras caminaban por un mercado callejero, ella le tomó la mano y sonrió, diciendo que se sentía más ligero. Daniel se rió, no porque estuviera completamente feliz, sino porque sabía que finalmente estaba completo. Mientras tanto, Laura inició un profundo proceso terapéutico. No para recuperar a Daniel, sabía que eso era imposible, sino para tratar de comprender dónde empezó a destruirse a sí misma. Comenzó a escribir sobre sus experiencias, no como una forma de defenderse, sino como un intento de advertir a otras mujeres sobre el peligro de la modestia disfrazada de perfección. Envió algunos textos a revistas independientes y, para su sorpresa, recibió respuestas. Empezó a escribir con frecuencia, compartiendo dolores, errores, reconstrucciones. No como víctima, sino como alguien que admite que lo destruyó y ahora intenta limpiar los pedazos con sus propias manos. Todavía me juzgaban, todavía me miraban con sospecha. Pero empezó, poco a poco, a comprender que quizás su misión ahora era precisamente esa, vivir con la responsabilidad de no repetir nunca sus propios errores. Las historias de Daniel y Laura fueron en direcciones opuestas pero paralelas. Él, reconstruyendo su vida en silencio, cultivando vínculos ligeros, descubriendo que el amor no necesita ir acompañado de dolor para ser verdadero. Ella, enfrentando el peso de las decisiones tomadas, caminando lentamente hacia una versión más honesta de sí misma. Había dignidad en ambos caminos. E incluso sin reconciliación, sin perdón formalizado, había algo de paz en la forma en que el destino los reasentó en sus propios caminos. Pero no todo había terminado. Una llamada telefónica del bufete de abogados de Daniel proporcionó una última pieza del rompecabezas. Un documento enviado por la empresa que anteriormente dirigía el ex socio involucrado con Laura. Una solicitud de retractación judicial. Una propuesta de acuerdo. Un reconocimiento formal de que algunas de las acusaciones formuladas contra Daniel en el pasado se basaban en información falsa. Y allí, entre los adjuntos, una carta escrita de su propia puño y letra por el ex socio. Breve, objetivo, cruel. Acepté el plan. Confesó que todo empezó con un sentimiento de humillación cuando Daniel lo obligó a abandonar la sociedad. Dijo que Laura era solo un medio. Que el caso fue premeditado. Y que la ruina que sufría ahora era justa. Terminó diciendo que no pidió perdón. Solo quería terminar el ciclo. Daniel leyó el texto con ojos estáticos, como quien observa la última escena de una película y ya conoce el final. La carta no le conmovió. Simplemente cerró el capítulo con la frialdad necesaria. En los días siguientes, Daniel quemó la carta en el balcón de su apartamento mientras el cielo se oscurecía lentamente sobre la ciudad. No por ira, sino porque ya no quería guardar nada de ese pasado. Era hora de seguir adelante. Y ahora, finalmente, estaba lista para ello. Le esperaba una nueva vida. Un amor ligero, una paz posible. Y la certeza de que, incluso en las historias más dolorosas, hay lugar para nuevos comienzos que no necesitan audiencia, solo la verdad. El tiempo pasó sin estridencias, sin fechas importantes, sin celebraciones. Simplemente pasó,
como debería ser cuando uno se reconstruye después de una caída violenta. Daniel no necesitó anunciar su reanudación ni buscó validación externa. Hizo de la sencillez su refugio y de la discreción su fuerza. Ahora era un hombre más comedido, más atento a las señales que antes ignoraba, más cuidadoso con sus propios límites. Siguió el lado de Sofía, no con la intensidad idealizada del romance, sino con una ligereza casi sin precedentes. Encontró en ella una empresa que no requería mascarillas, un refugio sin cargo, una mujer que veía sus cicatrices sin intentar curarlas. No intentó llenar los vacíos, simplemente se sentó junto a ellos y esperó el tiempo para hacer lo que nadie más podía hacer, reorganizar el dolor. La relación no era perfecta, pero era cierta y eso, para Daniel, era suficiente. Su empresa se reestructuró sin problemas. Obtuvo nuevos contratos, amplió asociaciones y comenzó a emplear un equipo reducido pero leal. Daniel ya no se exponía como antes, evitaba los eventos corporativos y prefería las reuniones en ambientes discretos. Siguió siendo productivo, respetado, pero alejado del centro de atención. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Poco a poco volvió a aficiones olvidadas, volvió a dibujar en las primeras horas de la mañana, escribió en cuadernos sin rayas, visitó pequeños lugares donde nadie lo reconocía. Encontré placer en las rutinas simples, en el sonido del agua hirviendo, en el olor del pan saliendo del horno, en la lectura de páginas amarillentas por el tiempo y el abandono. Era, por fin, un hombre en paz con su propia historia. Laura tomó un camino menos suave. El declive no fue solo social o profesional, sino interno. Necesitó meses de terapia intensiva para comprender que sus errores no provenían solo de deficiencias emocionales, sino de un profundo agujero en su identidad que había estado ignorando durante décadas. Era una mujer moldeada por la imagen, por las expectativas, por una necesidad constante de control y perfección. Y cuando todo se vino abajo, lo que quedó fue aquello en lo que realmente nunca se había trabajado, ella misma. Intentó volver a ponerse en el mercado, pero las miradas críticas aún la perseguían. Prefirió no insistir. Decidió cambiar de campo, empezó a escribir con mayor frecuencia, publicó artículos sobre ética emocional, fragilidad humana y fue así, en la vulnerabilidad, que redescubrió una forma de conexión con el mundo. Vio su historia utilizada como referencia en grupos de apoyo, escuchó a mujeres identificarse con sus caídas, sus debilidades, sus errores. No se convirtió en un referente de superación. Se convirtió en una alerta. Y de alguna manera, eso la mantuvo erguida. Nunca volvió a intentar ponerse en contacto con Daniel. Entendió que había fronteras que, una vez cruzadas, ya no se podían volver a cruzar. Conservó el recuerdo de su última mirada, fría y respetuosa, y supo que aquel era el adiós definitivo. Comenzó a vivir en un pequeño pueblo rural, donde nadie conocía su historia. Dejó listos los discursos y atrás los textos pulidos. Vivía casi de forma anónima, enseñaba escritura creativa a adolescentes y cuidaba un pequeño jardín que ella misma cultivaba. Envejeció rápidamente, pero con dignidad. Y aunque la culpa nunca desapareció por completo, aprendió a vivir con ella sin dejar que lo destruyera. El ex socio, a su vez, siguió el camino más predecible. Desempleado, sin reputación, enfrentando demandas por mala conducta, desapareció de la escena corporativa. Intentó emprender nuevos emprendimientos, pero su nombre era sinónimo de escándalo. Cambió de país, cambió el nombre de su CV, intentó reinventarse bajo una nueva identidad, pero la era digital no perdona. Las pruebas estaban disponibles, las denuncias públicas, los informes inmortalizados en redes y registros. Comenzó a vivir de forma nómada, huyendo más de sí mismo que de la justicia. Ninguna mujer estuvo a su lado. Ninguna empresa quería arriesgar su marca junto a la de él. Se quedó con la soledad del manipulador que cayó en su propia trampa. Intentó, en vano, culpar a Daniel por su ruina, pero ya nadie lo escuchaba. Su voz se convirtió en eco en pasillos vacíos de credibilidad. Clara, en cambio, se reconstruyó con admirable fuerza. Madre de 2 niños pequeños, se mudó a otro estado, rehaciendo su vida en una ciudad donde el pasado no pesaba tanto. Se ha convertido en un referente en políticas de protección a mujeres víctimas de acoso corporativo. Creó una ONG, participó en comités, viajó por el país dando conferencias. Hizo del dolor un propósito.
Se convirtió en aliada de otras claras, mujeres silenciadas por lazos de poder, miedo y dependencia. Nunca volvió a entablar una relación romántica, no por decepción, sino por elección propia. Quería dedicarse a sus hijos y a la misión que había encontrado. En su habitación había una carta enmarcada, la que Daniel envió cuando todo salió a la luz. No por idolatría, sino como símbolo de que la verdad, incluso cuando destruye, libera. En cuanto a Sofía, ella no salvó a Daniel. Y ni siquiera lo necesitaba. Ella era simplemente una mujer entera, que apareció cuando estaba listo para vivir algo real. Vio en él la fuerza de quien enfrenta la oscuridad sin perder la bondad. Juntos construyeron algo sin prisas, sin promesas inalcanzables. Él contaba sus historias sin victimizarse, ella escuchaba sin juzgar. Se rieron juntos de los disparates cotidianos, afrontaron los silencios con madurez. Era amor, pero un amor sin ruido, sin dependencia. Un amor que creció en la tierra árida donde alguna vez hubo ruinas. Y, por tanto, un amor más fuerte, más sólido, más humano. Años más tarde, Daniel regresó a esa plaza donde tuvo su última conversación con Laura. Él se sentó en el mismo banco, ahora con el pelo gris, un libro en las manos y una expresión serena. Observó el movimiento de la gente, el vuelo raso de los pájaros, la risa de un niño corriendo por el patio de recreo. Y allí, en medio de la cotidianidad más banal, se sintió completo. No feliz en el sentido romántico e idealizado de la palabra, pero sí completo. Sabía lo que vivió, lo que perdió, lo que logró. Sabía que no habría llegado allí si no hubiera atravesado la tormenta. Y sabía, más que nada, que nunca volvería a aceptar nada menos que la verdad, aunque me doliera. Ahora que has llegado hasta aquí, cuéntame, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Daniel? Y para Laura, ¿habría alguna posibilidad de redención? Comenta abajo, realmente quiero saber tu opinión. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios, se avecinan muchas historias realistas, impactantes y emotivas. Y solo para recordar, este canal no admite ningún tipo de traición. Aquí, la infidelidad se muestra tal como es en realidad, destructiva, dolorosa y plagada de consecuencias. Hasta la próxima historia.